Cordial saludo para todos. En nombre del Grupo 42 del curso de Instrumentación de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, vamos a presentar el siguiente video contenido el desarrollo del paso número 5, fase 3 de la correspondiente guía de actividades, que en esta ocasión nos correspondió al diseño de un puente de Maxwell. Los compañeros integrantes del Grupo 42 son Mauricio Vanegas, David Felipe Quintero, Ángelo Javier Martínez, Janiel René Urbina y quien les habla, Wilson René López Daza. La guía básicamente lo que requiere es que se diseñe un puente de Maxwell y que de acuerdo al número de grupos, si es impar se diseña para medir una capacitancia o en su defecto si es par para medir una inductancia. En ese orden de ideas recordemos previamente algunos conceptos básicos del puente de Maxwell. Lo que se debe rescatar es que es un puente que se dice de medición en corriente alterna para determinación de la inductancia y de la resistencia de los inductores. Las condiciones de equilibrio de este puente son independientes de la frecuencia del puente de corriente alterna. Y como decía, que el puente se utiliza ampliamente para la determinación de la resistencia en serie, en este caso R4 y la inductancia L4 de un inductor. Entonces, básicamente consiste en ajustar R2 para obtener el mejor equilibrio y entonces se vuelve a retocar o a reajustar los valores de R1 y R2 hasta lograr la condición final de equilibrio. Y obviamente, pues finalmente se halla el factor Q para el inductor, con esas fórmulas que ahí podemos observar. Esas fórmulas contienen unos componentes para la parte real y otro para la parte imaginaria. Para nuestro caso, pues, el puente, para diseñar este puente de Maxwell, vamos a seguir la siguiente metodología. En primer lugar, calculamos los valores de cada uno de sus componentes, luego diseñamos el puente de Maxwell en Proteus y por último hacemos unas pruebas de su funcionamiento conforme a los valores de diseño. Básicamente, los valores de cada uno de sus componentes del puente de Maxwell asumimos los siguientes. El puente tendrá una fuente AC de 12 voltios y 1 kHz. Los brazos del puente AB, donde se encuentra un capacitor de 4 microfaradios en paralelo con una resistencia de R1 de 5 kiloohmios, el brazo BC con un kiloohmio y el brazo CD con el inductor y el brazo de A con una resistencia de 2 kiloohmios. Entonces vamos a determinar cuál es la inductancia, la resistencia en serie y el factor Q del inductor para nuestro caso. Entonces aquí ya miramos los datos. En ese orden de ideas determinemos el valor de la resistencia en serie R4. La sacamos de la fórmula de multiplicar los valores conocidos de R2 y R3 sobre R1. Recordemos que R2 será 1 kiloohmio, R3 2 kiloohmios y R1 5 kiloohmios. Y por lo tanto, desarrollando esta fórmula nos da que un valor para R4 de 400 kiloohmios, que lo podemos observar acá. Una vez hallado R4, procedemos a hallar la inductancia LX, la cual sale de la fórmula matemática de multiplicar los valores de la resistencia R2 por R3 por el valor del capacitor. Reemplazamos los valores de acuerdo a los datos conocidos, 1 kiloohmio por 2 kiloohmios por 0.00004 faradios, lo cual nos arroja una inductancia de 8 henries. Luego hallamos la determinación del factor Q del inductor, que por este caso Q es igual a la frecuencia por el valor del capacitor por el valor de R1. Eso equivale a 1000 hercios por 0.00004 faradios por 5 kiloohmios. Y lo cual nos va a dar un factor, esta fórmula, rápidamente le escribo acá, un factor de calidad de 20. Que pues está dentro de los niveles aceptables para el inductor. Entonces veamos ahora sí con estos cálculos de dónde determinado cada uno de los valores de sus componentes, veamos el diseño del puente de Maxwell en Proteus. Entonces aquí vemos ya el puente, el cual hemos adelantado previamente su diseño.
Entonces vemos aquí por este lado el capacitor con un valor de 4 microfaradios con una resistencia en paralelo variable de 5 kiloohmios, un valor para R2 de 1 kiloohmio, R3 de 2 kiloohmios y R4 que la determinamos que era 400 ohmios y el valor del inductor que es de 8 henries. Entonces vamos a comprobar la simulación, vamos a hacer la primera comprobación de la simulación si el puente se encuentra en equilibrio con una resistencia al 100%, es decir, la resistencia variable la manipulamos al 100% en su valor pleno de 5 kiloohmios y efectivamente nos muestra acá que el puente se encuentra en equilibrio y que por lo tanto está funcionando correctamente. Veamos, vamos a hacer las pruebas variando el valor de la resistencia, básicamente al 100 que ya estaba en equilibrio, a un 75%, a un 50% y a un 25% respectivamente. Entonces veámoslo aquí en la simulación. Vamos a hacer un acercamiento un poquito. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro puente. Procedemos a variar al 100%, pues la condición de equilibrio del puente. Vamos a bajarla al 75%, el puente inmediatamente se empieza a desequilibrar y llegamos, nótese que el valor de la resistencia va cambiando y asimismo el valor de salida del voltaje de salida de corriente alterna. Ok, aquí estamos en 75%. Más o menos 75% estamos hablando que con la fuente de alimentación del puente, recordemos que era de 12 voltios de corriente alterna, nos da una salida en este momento aproximadamente de unos valores que oscilan entre 0,23 hasta 0,47 voltios. Es un valor muy cambiante. Ahora sigamos, bajemos nuevamente, sigamos bajando hacia la mitad del valor de resistencia y ir a un 50%, a ver cómo se comporta el puente. Y observamos que al 50% también los valores son muy cambiantes, van desde 0,60 a más o menos a 1,28, 1,30 voltios. A la medida que se reduce la resistencia, pues los valores de voltaje tienden a estabilizarse en estos rangos. Ahora veamos qué pasa cuando seguimos bajando, seguimos variando el valor de la resistencia a un 25%. Nuevamente, pues se observa que el efecto inmediato al variar el valor del voltaje de salida está oscilando en un rango entre 1,50 a 2,97 voltios. Entonces, lo que quiere decir que básicamente en la medida en que se varía el valor, se disminuye el valor o el porcentaje mejor de la resistencia variable que está en paralelo con el capacitor, pues se desequilibra el puente y los valores de voltaje de salida del puente tienden a subir. Y veamos, llevémosla a 0, a ver qué pasa. Entonces, prácticamente se aumenta casi 3 veces. Vemos que el puente está desequilibrado en un rango con un voltaje de salida en un rango de 4 a casi 9 voltios de corriente alterna. Entonces, básicamente ahí podemos determinar que el puente funciona correctamente. Nos regresamos nuevamente
hasta lograr nuevamente el equilibrio del puente de Maxwell. Seguimos variando. En la medida en que se va aumentando el porcentaje de la resistencia variable, el voltaje de salida ya comienza a disminuir y va tendiendo a cero. Ese es básicamente el ejercicio. Entonces, de esta manera, vea, ya vamos en valores cercanos, estamos en un 62,77, ya estamos en 0,20, 0,40, seguimos aumentando el porcentaje hasta llegar a 100 y inmediatamente el puente se estabiliza en 0 voltios. Bien, hasta aquí hemos llegado al final de este paso número 5. Hasta otra oportunidad.